Les quiero hacer una pregunta. Por favor, contéstenme con total honestidad. Si gana Roberto Sánchez, ¿el lugar de la memoria desaparece? Si gana Keiko Fujimori, ¿alterarán la narrativa de la Comisión de la Verdad? ¿Votarán el informe de la Comisión de la Verdad a la basura? Si gana Roberto Sánchez, ¿habrá un impulso en la búsqueda de los desaparecidos en el Perú? Si gana Keiko Fujimori, ¿desaparecerán las fiscalías de derechos humanos en Ayacucho o en Puno? Es decir, ¿qué va a pasar con el que gane y los desaparecidos en el país? Los 19.000 desaparecidos, porque cuando usted camina por Ayacucho, por Huancavelica, por Apurímac y camina por su campiña, quizás está pisando fosas y no lo sabe. ¿Qué tal si hablamos de esto hoy? Con toda su dureza y con toda su crudeza, pero con toda su verdad. ¿Ustedes se imaginan a Keiko agarrando el informe final de la Comisión de la Verdad y tirándolo a la basura? ¿O a Roberto Sánchez diciendo, no, esto de los derechos humanos es una tontería, y votarlo? Bueno, quiero presentarles a mis invitados que me van a ayudar a desmenuzar esta realidad. Estamos con Gisela Ortiz, que es jefa o presidenta de EPAF. Ella me va a corregir el título, porque de pronto no lo estoy diciendo bien. Además fue nuestra ministra de Cultura y además ha vivido en sangre propia, lo que significa que te desaparezcan a alguien de tu familia. Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y nos acompaña el doctor Víctor Quintero, abogado, magíster en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica y que además ha trabajado intensamente en el Ministerio de Justicia en el área justamente que tiene que ver con la búsqueda de personas y con los desaparecidos. Víctor, ¿cómo te va? Bien, Carlos. Siempre gracias. es un gusto tenerte aquí, caray. Gracias por la invitación nuevamente. Ok. De frente, la pregunta. Si Keiko Fujimori gana las elecciones, Gisela, ¿cierra el LUM? ¿Cierra el lugar de la memoria? Yo no tengo dudas de que el fujimorismo es un enemigo de los derechos humanos en general, pero además de las víctimas en particular. Durante los años 90, no hay que olvidar que ocurrieron no solo ejecuciones extrajudiciales, además con un escuadrón de la muerte formado para este fin, como el Grupo Colina. Con militares en actividad. Con Ojo, no eran paramilitares, ¿no es cierto? No, por eso no es un grupo paramilitar, es un escuadrón de la muerte que se forma dentro de la estructura militar del Servicio de Inteligencia del Ejército, con mandos militares que eran parte de la misma estructura y con un nivel de operatividad y de financiamiento para que actuaran con total impunidad. Entonces, creo que esa es la raíz de la relación entre el fujimorismo y los derechos humanos. Okay. Y luego todo el tema, no solamente de la impunidad. No hay que olvidar que en el año 94 se dan leyes de amnistía para poner en libertad lo que el año pasado el Congreso ha vuelto a reactivar con estas leyes de amnistía para militares y agentes del Estado que han que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Pero creo que lo más grave aún es que Keiko Fujimori no solo fue parte del gobierno de los 90, sino que ahora reivindica la memoria y el gobierno de su padre. Es decir, no ha zanjado con ese pasado vergonzoso, delincuencial, de un fujimorismo haciendo de nuestra política un sinfín de delitos que se cometieron para comprar empresarios, medios de comunicación, para asesinar, desaparecer, sino también para evitar que las víctimas alcanzáramos justicia, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera relación que hay que traer a la memoria. Pero, Víctor, cerrar el lugar de la memoria, por ejemplo, significaría enfrentarse al gobierno de Alemania. El gobierno de Alemania respalda el lugar de la memoria, incluso financia su ejecución. ¿Crees que se ganarían ese pleito? Efectivamente, el proyecto Lugar de la Memoria contó con el impulso, el aporte principal del gobierno de Alemania, pero también se sumaron a ese apoyo la Unión Europea y Naciones Unidas a través del PNUD, ¿no? Que de hecho administró técnicamente el proyecto. Desde el diseño de la infraestructura, la elaboración del diseño interior, ¿no? El guión museográfico. Así es. Y también tuvo diversas voces el diseño de ese guión,
porque el equipo que participó de esa propuesta también tuvo audiencias en el Pentagonito. Entonces, no solo hay un compromiso internacional para mantener esa iniciativa, sino también, y la pregunta deja en una situación complicada a los dos potenciales partícipes de la segunda vuelta, en la posibilidad de que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Como si el país fuera su chacra. Y la verdad es que el país tiene compromisos de Estado. Y esos compromisos de Estado tienen que ver con la memoria, hablando del lugar de la memoria del LUM, pero también tienen que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Hay principios rectores de Naciones Unidas que hablan de la obligación permanente de buscar. Entonces tú te imaginas, sea quien fuere, que tenga, digamos, la decisión de cerrar el LUM y dejar de buscar, realmente yo lo considero improbable. Y no hay que olvidarnos que ese LUM y esa búsqueda de personas desaparecidas ha sobrevivido el Congreso con 73 congresistas de Fuerza Popular, del ex Fuerza Popular, ¿no? De lo que era en ese entonces, no me acuerdo cómo se llama el partido porque cambia cada 5 años de nombre, pero sobrevivió, ¿no? De acuerdo. Si quieren conversar con Gisela Ortiz y con Víctor Quinteros, este es el momento. Los dos son unos capos en materia de derechos humanos, de memoria. Este es el momento, aprovechen. Pero ahora son inteligentes también y te pueden decir, mira, no cerremos el LUM, pero cambiemos la narrativa interna. Y creo yo que en los últimos 3, 4 años, a raíz de la salida también del doctor Burga, el LUM está en retroceso. O sea, no, tal vez no sea una posición abierta, pero quien está dirigiendo el LUM, y antes ha sido la viceministra, me parece, ahora tiene un director, no ha estado permitiendo actividades con familiares. Sí, hay que recordar que se vetó a la señora Eudocia Reynoso, familiar del caso Ushurajay, que también se vetó el documental hecho por Heder Soto, una de las víctimas y además miembro de ANFACEP, y varias actividades propuestas por familiares. Entonces, queriendo que no digan lo que deben decir, es decir, que el Estado es responsable, que hay casos abiertos en la Comisión Interamericana, que hay incumplimiento de sentencias de la Corte. Entonces, yo sí creo que estamos ante un fujimorismo mucho más atrevido y desvergonzado que antes. Es decir, si antes tenía 73 para hacer lo que le diese la gana y se frenó en muchas cosas, creo que ahora, con lo que hemos visto en los últimos 5 años en el Congreso, o 10, si retrocedemos hacia el 2016, yo creo que son capaces de todo. De acuerdo, ellos están ahora para querer quedarse, ¿no? Pero si Sánchez llega al poder y negocia, ¿crees que negocie derechos humanos, Víctor? ¿Puede negociar derechos humanos y estas condiciones de las que estamos hablando? ¿O crees que esto no es negociable para la izquierda? Me parece que en su plan de gobierno referencial, voy a decir, porque recién en este tramo va a quedar lo que finalmente va a ofrecer o va a pactar, sanamente hablando. Lo que existía en este documento inicial no dejaba de lado, me parece, los derechos humanos, sino hablaba de, digamos, reconocer el tema de reparaciones, pero en el genérico. Así es. Entonces, siguiendo esa línea y ya siendo más específico en el plan que debe ofrecer en esta segunda vuelta, habría que concretar los espacios, ¿no? El tema de trabajar en que la justicia sea independiente y ver qué posición toma frente a las leyes de amnistía, por ejemplo, pero también en la propia línea de trabajo de reparaciones y en lo que es la búsqueda de personas desaparecidas. Eso tiene que ser explícito, porque desaparecidos no es una palabra que haya podido ser leída en los planes en general, pero tampoco ha sido mencionada en ningún debate. Y curiosamente, ningún debate. Ni en ningún plan de gobierno en particular, ni en ningún debate político. Entonces, realmente el tema de derechos humanos en general y la búsqueda de los desaparecidos en particular, yo creo que ha estado ausente del debate electoral. Y esos son temas frente a los cuales el Estado peruano tiene no solamente una obligación, tiene una deuda que ya va casi 50 años con miles de familiares. Y creo yo que son... Y se están muriendo de viejito, Gisela. No solamente cuando muere el familiar se pierde la oportunidad de conocer sus memorias, sino de poder identificar a las víctimas. En nuestro país, aunque tenemos un banco de datos genético por mandato de la Corte Interamericana, en el caso Kenneth Anzualdo, y que lo maneja la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no se ha hecho lo suficiente para alimentarlo de información.
Entonces, cuando muere el familiar, se lleva con ellos la información genética que puede posibilitar la identificación de los cuerpos. Entonces, estamos hablando de 19,000 personas que muchas de las cuales están enterradas en las fosas clandestinas, otro tanto han desaparecido en los ríos y quizás un menor número sus cuerpos han sido cremados. Claro. Pero son cuerpos... En Huánuco el río se llevó, así es. en Guayaga, el río Principalmente Guayaga, en el Guayaga, que son cuerpos que no se van a recuperar, ¿no? PH Pizarro les pregunta, cuarta derrota, Fuerza Popular, Keiko Fujimori en cada campaña cosecha millones de dólares, ya tiene mayoría, seguirá gobernando, la preocupación que plantea PH Pizarro. Gracias por escribirnos. El Plan Nacional de Exhumaciones, Víctor, ¿en qué situación está hoy? ¿Está postergado o se está avanzando? A ver, yo creo que lo que más ilustra el avance son los números. En el momento en que el plan se aprobó, que fue el 2021, al momento de sustentarlo, se había avanzado en un 15% el tema de respuestas, ¿no? a esta situación. Respuesta significa entrega de cuerpos, el relato del posible destino final o reencontrarse con el familiar que ha sido encontrado vivo. El 15% de casos era en el momento de la aprobación del plan. Al año pasado, por lo menos, el séptimo informe estadístico, que no es público, de la Dirección General, habíamos avanzado utilizando el mismo referente de cantidad de desaparecidos. Que gran parte del problema es la falta de información. Y aquí cuando se generó y se hizo todo este trabajo casi de sensibilización para tener una ley de búsqueda de personas desaparecidas que lamentablemente no se concretó en una política nacional, también de alguna manera se persuadía que el Ministerio del Interior y el de Defensa brindaran la información que tienen de las personas que hayan sido asesinadas, de los lugares donde han sido enterrados, porque ese es el primer gran problema. Nunca dan no información, dan información. Entonces, el principal problema es que estas instituciones que tienen mucho poder político siguen funcionando como si fueran otro Estado y no, de alguna manera, acatan las propias leyes que obligan a dar información. Entonces, creo que ese es el principal problema. Pero también solo quiero aclarar una cosa que es fundamental, no confundir un plan de exhumaciones con una política de búsqueda o con la búsqueda de desaparecidos. En el país sería fácil exhumar lo que tenemos. Hay casi 4,000 sitios de entierro reconocidos. Imagínate. Que tú vas y sacas todos esos cuerpos. Ya, pero una vez que los recuperas, ¿dónde los almacenas? Claro. Entonces, por eso es la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas. Esos sitios de entierro se alimentan de la información del familiar, del testigo, pero también se corrobora con la información oficial de las instituciones del Estado. De acuerdo. Ahora, Gisela, hay quienes nos están viendo y pueden estar diciendo, gente de buena fe, pero otra vez están hablando de los desaparecidos, pero si hace 50 años, 40 años que hablan de lo mismo. ¿Por qué no narras desde el corazón, Gisela, qué significa sentarse a esperar que aparezca alguien que no está? Mire, yo creo que el principal problema para una familiar es esa convivencia diaria con la tortura de pensar qué fue lo que pasó. O sea, no hay una respuesta. Nadie te ha dicho de lo que nos hablaba Víctor, de esta forma de entregar respuestas. ¿Dónde terminó su ser querido? Entonces, los familiares, muchos, presumen que está muerto, 40 años después, no podría estar vivo, pero hay desaparecidos vivos que por alguna razón cambiaron de identidad, fueron llevados por policías militares, simplemente se escaparon y la propia dirección ha encontrado cerca de 9 desaparecidos vivos, uno en Brasil. Entonces, esa respuesta es lo que espera el familiar. Uno tiene que pensar que, ¿qué pasa si tu hijo sale en la noche a la discoteca y no vuelve a tu casa a la medianoche? Son las 8 de la mañana, no llega a tu casa. Son horas de desesperación. Las 5 de la tarde y no llega. Así es. Entonces, esa angustia que uno va sintiendo el primer momento es una angustia que crece
que no desaparece con los años. Y a esa angustia de no saber hay que sumar no solamente el dolor de la pérdida, porque estamos hablando de un ser querido, de todas las memorias que nos unen, sino también de la injusticia de no encontrar responsables por supuesto. y de un Estado que actúa de forma indiferente, porque si han pasado 40 años y seguimos sobre esos temas, es porque nunca el Estado peruano ha hecho lo que tendría que hacer para darle respuesta a esos familiares. De acuerdo. ¿Y quién habrá estado con él? ¿Quién lo habrá acompañado en ese momento? ¿Quién lo habrá arropado si tuvo frío? Todas esas fantasías están allí en ese momento, ¿no? Y que incluso para mujeres que quedaron viudas jóvenes, yo no me puedo volver a casar porque ¿qué tal si regresa? Su vida está interrumpida, detenida en el tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí está la injusticia. Gisela, Víctor, el tiempo me ganó, pero quiero que me acompañen cerrando con un video que hace homenaje y recuerdo a los 19.000 peruanos que no están entre nosotros y que hay que seguir buscando. Sin duda. Y que los que vengan a gobernar se ocupen de ellos. Gracias, Gisela. Víctor, siempre las gracias por ayudarme a construir estos programas donde tenemos que seguir horadando como la gota que horada la piedra. ¿De acuerdo? Adelante con las imágenes. En las punas de Ayacucho llora el viento sin cesar. Madres caminan descalzas buscando un hombre que no está. 22.000 sombras vagan sin poder descansar. Y el tiempo pasa, pero el dolor no quiere marchar. Hijos que se fueron un día y nunca más volvieron. En fosas clandestinas sus huesos aún esperan. Padres envejecidos con la foto en la mano tiemblan, preguntando al cielo por qué la justicia se duerme. 22.000 nombres gritan en el viento, 22.000 ausencias que nadie ha enterrado, mientras el país avanza y finge que ya es nuevo. Y el candidato no ha dicho nada. En Huancavelica y en Puno la herida sigue abierta. Mujeres de negro cargan la cruz de la espera. Los que saben callan, los que vieron se hacen la ciega. Y el olvido oficial se viste de bandera. Hay un niño que nació sin conocer a su padre, una anciana que muere sin poder abrazar a su madre. La verdad está enterrada bajo tierra y bajo miedo, y el silencio de los poderosos es el peor veneno. 22.000 nombres gritan en el viento, 22.000 ausencias que nadie ha enterrado, mientras el país avanza y finge que ya es nuevo. Y tú, candidato, no has dicho nada. Pasan los gobiernos, cambian los colores del poder, pero las fosas siguen mudas, sin nombre y sin saber. Prometen memoria, prometen justicia y verdad, y al final del discurso solo queda oscuridad. Madre de Puti, madre de Acomarca, madre de Lucanamarca, tu llanto se escucha aunque nadie lo quiera escuchar. No pides venganza, solo pides un lugar donde llorar, un pedazo de tierra donde por fin descansar. 22.000 nombres gritan
ausencias que nadie ha enterrado, mientras el país avanza y finge que ya es nuevo, y tu candidato no ha dicho nada.